¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tenemos este gran partido de la Europa League que se va a jugar este jueves 23 de febrero a las 17 horas en Old Trafford. El partido de vuelta de la Europa League entre el Manchester United y el Barcelona. Bueno, hemos tenido un partido de ida bastante interesante, bastante lindo para ver. Un empate 2-2 con dos equipos que realmente tuvieron muchísima dinámica, sobre todo en el segundo tiempo, muchísimo juego. Tal vez lo que no funcionó demasiado fue el trabajo en el medio campo, la marca y las defensas. No estuvieron tan acertadas, por eso un partido tan interesante y cargado de ocasiones. Pero bueno, en Old Trafford se juega la verdad y acá vamos a ver quién logra pasar este partido definitivo, tanto para el Manchester United como para el Club Barcelona. Bueno, les deseo muchas felicidades a todos los que están en este canal por primera vez. Les pido que se suscriban, también a los suscriptores habituales, y también les deseo felicidades a ellos, ¿por qué no? Pero vamos a ver quién se lleva la felicidad realmente en este terreno de juego y en este partido entre el Manchester United y el Barcelona. Realmente un partido definitivo, muy difícil de predecir, igual que el anterior, donde yo tenía un empate o una posible diferencia para el Barcelona. Vamos a ver qué pasa en este pronóstico, en esta predicción para este gran encuentro. Estoy bastante entusiasmado con este partido, me gustó y realmente no me imagino el resultado. Estoy bastante interesado. Carta identificatoria para el Manchester United, en este caso como local. Carta identificatoria para el Barcelona. Primera carta para el Manchester United, carta para el Barcelona, carta para el Manchester, carta para el Barcelona, carta para el Manchester United, carta para el Barcelona, cancha iba a decir, carta para el Manchester United y carta para el Barcelona. Y vamos a ver cómo se encuentra esto. Primero vamos a acomodar un poco las cartas, siempre tengo unas cartas torcidas y no lo logro corregir hace varios partidos ya. Siempre el mismo problema. Pero bueno, les agradezco como siempre por ver mis pronósticos. Ya saben, pongan like, suscríbanse, así puedo hacer muchos más partidos. Me reclaman todo el tiempo que haga más partidos y realmente si los partidos no se ven o no se transmiten o no se reproducen, cuesta mucho trabajo llevar adelante el canal. También colaboren, hay un CBU en la descripción del video para que puedan colaborar con el canal. Así sigo haciendo más partidos y podemos disfrutar de este hermoso deporte que es el fútbol. Igual la Champions la voy a terminar, así que vamos a ver los partidos principales de la Champions League. Lo tengo acomodadito, me parece que está un poco torcido como siempre. Yo no sé cómo hacen esos que ponen las cartas todas perfectas. No sé, deben acomodar mejor la cámara. Yo soy bueno para leer las cartas, pero no para la parte de camarógrafo. Bueno, vamos a dejarlo así. Como siempre me terminé cansando de acomodar las cartas. Y vamos ya con la carta que vamos a hacer la identificatoria para el Manchester United. Esperemos que este partido sea un gran partido. Carta identificatoria para el Manchester, la estrella. El Manchester confía realmente en conseguir no solamente este partido, sino la mismísima Champions League. Se les ha hablado de esto a los jugadores. Está todo centrado en hay que conseguir la Champions. La Champions hay que ganarla. No hay otra. El Manchester United tiene que ganarla, tiene que pasar este partido contra el Barcelona. Ojo con mirar para adelante, pero la idea del Manchester United es exactamente esa. La de plantear el objetivo en la Champions y en su buena suerte. Así que sale con la estrella al terreno de juego. Vamos a ver con qué sale el Barcelona. El Barcelona sale con la justicia. Cree que debió haber ganado en el partido de ida. Yo no estoy tan seguro, pero muchos del Barcelona creen que podrían haber sacado una diferencia en el Camp Nou. Y bueno, la idea es, ustedes merecen ganar, merecen estar, merecen pasar, y eso es lo que se les ha recalcado a los jugadores. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en este partido. Carta del juicio para el Manchester United. Carta de la torre para el Barcelona. Carta del loco para el Manchester United.
carta de la luna para el Barcelona. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Carta de la sacerdotisa para el Manchester, carta del ermitaño para el Barcelona, carta de la rueda de la fortuna para el Manchester y carta de el ahorcado para el Barcelona. Así que bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ocurre en este encuentro. Les voy a contar cómo lo veo, cómo lo visualizo, sin tirar nada. Miren, empiezan a moverse las tribunas acá. Estoy bastante entusiasmado, perdónenme, son riesgos que pueden ocurrir, pero lo importante es no cortar esta predicción. Así que vamos a seguir con esto. Fíjense que estoy muy entusiasmado con esto. Pero el partido empieza, como les decía, con el Manchester que tiene que dar el nivel para ganar la Champions, y eso les pesa. Les sale el juicio, les salen eliminaciones anteriores, les salen imposibilidades de haber conseguido el título. Todo se viene encima de ellos al comienzo del partido. Pero, increíblemente por lo que es el nivel del partido, por lo que debería ocurrir, lo que venía pasando el Camp Nou, el Barcelona empieza muy mal, cometiendo un error y todo se viene abajo. Quiere decir que a pesar de la situación, hay un gol del Manchester United bastante temprano. Eso es lo que tengo que decir. Les voy a decir algo más. No estoy totalmente seguro, pero vi muchos errores, sobre todo en la salida del balón desde el fondo, en el tema del Barcelona, y temo que esta situación tal vez sea una de esas situaciones. Así que tal vez algún error defensivo en la salida de la pelota, alguna cosa de ese tipo, que a pesar de que Manchester United no sale muy bien en los primeros minutos, logra conseguir el tanto. A partir de ahí, el Manchester tiene la carta del loco. Se comienza a improvisar, a ser más adolescente en su juego, a darle más frescura, más poética, tratando de jugar bien al fútbol, tratando de demostrar a su gente que es un digno ganador de ese gol que consiguió de alguna manera en forma temprana. Así que intenta justificarlo. El Barcelona tiene muchísimas dudas en el fondo, sobre todo. Ahí está la carta de la luna. No logra ver con claridad el partido. La luna no lo deja, lo confunde, no sabe de alguna forma a qué está jugando. Empieza a perder la identidad y podría llegar otro gol antes del final de los primeros minutos hacia el Barcelona. Podría ser un resultado de un 2-0. No estoy seguro, hay alguna diferencia para el Manchester, pero si miramos las cartas, es grave la situación que pasa el Barcelona en el primer tiempo. Pensaba ver un partido más equilibrado, pero acá se está viendo que en el marcador, sobre todo, ocurre una desventaja para el Manchester United. Comienzo del segundo tiempo, el Manchester intenta circular la pelota y trata de mantenerla en juego sin arriesgar demasiado a través de la carta de la sacerdotisa. Intenta ocultar el partido. La sacerdotisa tiene que ver con las cuestiones ocultas. Trata de ocultarse, trata de que el tiempo pase, de que las cosas no sean muy claras, se juegue en el medio campo, de que todo sea un esfuerzo individual, buscar faltas. Así que ese es el juego enmarañado que propone el Manchester United, con la ventaja a su favor, por supuesto. El Barcelona tiene la carta del ermitaño. Siente que los tiempos son muy largos, que no está pudiendo conseguir nada de este partido, están preocupados, tratan de ir adelante como pueden y el tiempo juega en contra del Barcelona. El Barcelona no consigue el gol, no consigue empatar el partido y eso cada vez genera más nervios y más preocupación. Por último, la rueda de la fortuna para el Manchester United. La rueda de la fortuna tiene que ver con lo posicional. Esta rueda gira y nos indica que todas las posiciones pueden variar. Así que lo que esté interesado el Barcelona en tratar de romper el juego por los laterales, en ir por afuera, increíblemente el Manchester United, digo increíblemente porque el partido de ida fue un desastre lo posicional. Los dos equipos estuvieron muy mal y el Manchester United cometió también muchos errores. Acá eso se habló, se trabajó y se vio el partido. Así que lo que se hizo fue corregir esos errores y ya no van un jugador contra dos jugadores del Barcelona y están tratando de posicionarse en los lugares adecuados del terreno de juego. Simplificar, jugar tranquilo, a un solo pase,
tratando de tener tiempo para manejar la pelota, no estar apurados por tocar de primera para pasar al ataque. Así que el Manchester United consigue manejar el balón, consigue manejar los tiempos que ya los venía manejando de acá, y el Barcelona le pone mucho sacrificio. Pone la carta del ahorcado, se juega, trata de ir con todo al ataque, es un equipo que es ganador, que naturalmente tiene siempre obligaciones, y es lo que va a tratar de hacer, pero no lo consigue. Así que tenemos claramente un ganador en esta Europa League, y ese ganador es el Manchester United. Gana este partido, deja fuera al Barcelona, así que sea como sea, el Manchester United será quien pase a la siguiente ronda de esta Europa League. Este jueves 23 de febrero a las 17 horas, no se pierdan este partido que ya les conté. Así que estén acá, suscríbanse, si quieren pueden colaborar con el canal. Hay un Quit y hay un PayPal también en la descripción para que colaboren con mis pronósticos. Así que muchas gracias, disfruten este partido porque realmente va a ser muy tenso y muy interesante, y que tengan un excelente día.